Muy buenas noches, bienvenidos como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Quiero avisarles que desde el jueves pasado, desde el programa Macondo del jueves pasado y de ahora en adelante, todos estos programas, Macondo, Legítima Defensa y Legítima Defensa Segunda Dosis, se emiten también por DirecTV en el canal UCL, que es el 195 creo, y también están en los cables de Cablevisión, creo que canal 2. O sea, ahora tenemos pantallas que lo emiten para toda América y creo que hasta para todo el mundo en el caso de UCL. Prueben, los que tengan DirecTV, los que tengan Cablevisión, busquen, la señal la van a encontrar. Si no la encuentran, nos mandan mensajes diciendo no hemos encontrado la señal, pero vamos, está ahí. Ya lo probamos el jueves, el Legítima Defensa el viernes y también ahora el Legítima Defensa Segunda Dosis. Los que nos miran por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no se olviden de poner like, de suscribirse al canal, de hacer los comentarios que quieran en el chat y también en el perfil de comentarios. Pueden hacer donaciones además a través del chat. Saludamos a los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas y bueno, por el resto de las plataformas en las que nos pueden encontrar. En la noche de hoy vamos a conversar un rato con el economista Daniel Olesker. Queremos conversar con él sobre, bueno, esta rendición de cuentas, la última de este periodo que culminó esta semana. Vamos a ver quiénes fueron los ganadores, los perdedores de esta rendición, qué es lo que podemos a partir de ahí prever de lo que va a suceder en el próximo año y también tratar de elucidar un poco o echar luz sobre algunos datos económicos a mi gusto contradictorios o confusos que se están manejando tanto por las autoridades como por diversos analistas que no nos dejan ver claro qué ha pasado con algunas cosas, qué ha pasado con el salario real, qué ha pasado con la inflación, cae la economía o no cae la economía, cómo estamos, cómo marcha la economía de nuestro país y qué es lo que podemos prever para adelante. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas con Daniel Olesker, además de cosas de política general. Daniel Olesker es dirigente del Frente Amplio, dirigente también del Partido Socialista, con una larga trayectoria tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo y en la militancia sindical. Además vamos a tener en un segundo tramo la presencia del profesor Sergio Somarugas, dirigente de la mesa ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza Privada y uno de los dirigentes que impulsaron el proyecto que finalmente el PIT-CNT aprobó y que este jueves lanzó de recolección de firmas para un plebiscito sobre la seguridad social. Así que quédense con nosotros, vamos a la introducción y enseguida nos ponemos a conversar junto a Víctor Hugo Popio Avelando con nuestros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que están ahí, los que nos miran del exterior también, muchas gracias. Y los que se van sumando, recuerden que pueden poner like, suscribirse y hacer los comentarios que desean. Bienvenido, Víctor Hugo Popio Avelando, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Daniel. Bueno, ¿Cómo te va? Bien, un gusto volver a estar acá, ya en este nuevo local, ya la segunda vez en este nuevo local, pero he recorrido todos los Sí, siempre. un tour por todo. Además, imagínate que yo converso con Daniel Olesker desde que tenía 14 años, así que a tu altura lo he envejecido. Él no, él se mantiene igual. Bueno, Popi, volvió el fútbol. No es que nosotros estemos en contra de los conflictos, y el conflicto del fútbol de los jugadores era un conflicto, digamos, sindical, peculiar, porque los jugadores tienen... Pero si hay algo peor que el fútbol uruguayo, es que no haya fútbol uruguayo, ¿no? La verdad que... Fueron 3 semanas difíciles para los que queremos este deporte. Además todo entreverado, ¿no? Porque estaba el asunto de la liga profesional. No, nada es lo que parece, ¿eh? Claro, en este conflicto nada es lo que parece. Tenfield, Lauf. No todo era por el salario de los muchachos de la B. Reclamo más que razonable. Había muchas otras cosas y hay muchas otras cosas que se van a ir dirimiendo. Pero en esto de volvió el fútbol sucede este hecho particular que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anuncia. Fue bien confuso el anuncio de Alejandro Domínguez, ¿no, Daniel? Que además el gobierno se lo tiró como un logro, ¿no? Sí. Sí, yo
quiero decir que estuve en la reunión, me tocó estar en la reunión. ¿Del consorcio Juntos? No, en la primera reunión en que se habló del tema entre ministros de Uruguay y ministros de Argentina. Lilian Quechichán era ministra de Turismo y Deportes, porque en aquel momento Turismo y Deportes era un ministerio, y con Pepe fue una reunión de ministros de los dos lados, que hubo varias en el gobierno de Pepe, no sé si nosotros hubo, porque yo no estaba, pero en el de Pepe hubo por lo menos 3 reuniones de ministros, una en Anchorena, una en Argentina, y una tercera, no recuerdo exacto, pero también. Y en la de Buenos Aires, al otro día que jugaron Nacional Argentino Junior por la Libertadores, que yo fui la noche, me adelanté a la reunión de ministros y fui la noche anterior para ver ganar a Nacional 1-0 con gol del Morro. Después me quedé a la reunión de ministros y ahí se empezó, a través de una propuesta de Lilian y de en ese momento el director de deportes, que era Cáceres, se empezó a hacer ese tema. O sea que méritos de este gobierno los podrá ver, porque seguramente en estos 3 años habrán hecho cosas para que estas cosas sucedan. Nadie niega eso, pero esto tiene larga data para atrás, digamos. Yo recuerdo perfectamente. La idea original Fue Tabaré. fue de Tabaré. Tabaré creo que se la dijo a Blatter o a, no sé si no fue a Joe Belange, en 2005. Sí. Ya tenía... Tabaré, que además siempre fue un futbolero, lo tenía en la cabeza, pero después llegó a armarse un consorcio, una especie de, no sé cómo se llama, que se llama Juntos, entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. De hecho, el gobierno chileno está como Muy enojado y los está para hacer periodistas denuncias sí. porque no entienden por qué la exclusión de Chile, que es incomprensible. La exclusión de Chile y la inclusión de Paraguay es incomprensible, ¿no? Estaba con Paraguay, Paraguay. O los dos, ninguno. O los dos o ninguno, porque Argentina y Uruguay tenían otras justificaciones. Primero habían sido los protagonistas de la primera final. El mundial había sido en Uruguay, pero los protagonistas de la primera final fueron Argentina y Uruguay. Y por el otro lado, los dos son campeones del mundo. Argentina es el último campeón del mundo. O sea, muchos motivos. No está mal que Paraguay y Chile participaran de esto por la idea regional, pero dejar a Chile afuera y meter a Paraguay, eso es Alejandro Domínguez. Pero además no es los partidos inaugurales, son como partidos que va a haber. Es un premio consuelo, ¿no? Sí, hay una parte de los periodistas que están como locos, Sí. enojadísimos. A mí me gusta la idea. Yo le decía a mi nieto, vos vas a tener 17 años en ese momento, ¿no? Hoy nació en el 12, o sea que va a tener 17. Y los dos más chiquitos van a tener 8. Para ellos va a ser una cosa impresionante, la verdad. No, yo no digo que no. Eso. A mí, Yo llevé a Uli, a mi hijo y a mi hija, a Muri también, a ver la final del Sub-20, Campeonato Mundial Sub-20 que ganó Uruguay en el Estadio Único de La Plata, Diego Maradona. Y bueno, Uli no se lo olvida nunca más. Sí, claro. No, porque Sí, pero una cosa es que el Mundial se hiciera acá y otra cosa es un partido. bueno, pero después que España y Portugal sumaron a Marruecos y se juntaron los votos de Europa y África, esto era inviable. Entonces, a mí me parece, más allá, creo que el resultado para los uruguayos es una expectativa de una buena cosa en el tren. Esa es mi opinión, ¿no? Vamos a ver. Se arregla en el centenario. A mí lo que me molestó es la calle, además se agradecían entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la alcaldesa del municipio CH, la heredera, Matilde Antía, festejó en Twitter, gracias Luis Lacalle Pou, gracias presidente. Pará, no puede ser que todo hay que pasarlo a cobro, acá no puede haber una cosa que sea como un logro del país, digamos, todo hay que encaja. Bueno, Daniel, luego este impasse deportivo, vamos a conversar un poco. Bueno, terminó el proceso de rendición de cuentas Sí. esta semana. Hubo reasignaciones en el Senado importantes, para lo que uno podía esperar. La parte del león de la reasignación se lo llevó el Ministerio de Defensa, luego de que Cabildo hubiese golpeado la mesa, lo logró. Indiscutiblemente lo logró. Porque creo que era de 30 millones, como 15 se lo llevó al Ministerio de Defensa. Sí, más o menos la mitad. Y yo diría grandes perdedores, por lo menos por lo que uno mira en lo que pasó en el panorama social la última semana. 8 facultades fueron ocupadas, liceos ocupados, los docentes, funcionarios enojadísimos, pronunciamientos de los consejos de facultad, del central, todos diciendo, no, somos la cenicienta de esto, ¿no? ¿Vos qué análisis haces? Sí. Yo lo primero que digo es que antes de mirar lo que esta rendición
otorgó, hay ganadores y perdedores de los 3 años que la rendición rindió. Porque la rendición de cuentas, como su nombre lo dice, rinde las cuentas del año anterior, que, en mi opinión, deben sumarse para mirar globalmente a las de los otros 2 años. Y ahí hubo una distribución muy clara, ¿no? Ahí hubo una caída muy importante de 4 rubros que relevantemente perdieron participación en el presupuesto: salud, educación, vivienda y poder judicial, incluyendo la fiscalía, que si bien no es poder judicial, administración de justicia, podríamos decir, digamos, como área programática. Entre esos cuatro, dejaron de percibir en los 3 años acumulados cerca de 500 millones de dólares, aproximadamente. 300 la educación, 100 el poder judicial y 100 entre el resto. Esos fueron los grandes perdedores. Los que fueron golpeados por esta rendición. Claro, es verdad que los sistemas no colapsaron. Y no colapsaron porque bajaron 5, 6, 7% respecto al 19, digamos. Que era muy superior a De 2005. un presupuesto que había aumentado entre 240 y 280% del 2005 al 2019. Digo entre porque Laudelar y Vivienda estuvieron, y ACE tuvieron más, y Salud tuvieron más arriba y Educación un poquito más abajo. Pero todos multiplicaron por lo menos por 2,5 veces. Entonces, claro, cuando uno mira la gráfica, ve ¡wup! Y después una caída, pero la caída es poco relevante en relación al crecimiento. Impacta, porque obviamente ese crecimiento generó nuevos servicios, más aumento de matrícula, grupos más chicos, mejora en la gestión de los medicamentos, etcétera, etcétera. Eso respecto a los 3 años anteriores. Respecto al futuro, digamos, creo que la paradoja que tú planteabas es muy clara. Se priorizó defensa, ¿no? y no se asumió mayores costos, mayores presupuestos, ni para educación, salvo la plata que fue al hospital de clínica, que tiene que ver con el tema de salud mental. E incluso, fíjate que a la ANEP no se le ganaba en esta rendición, se le dio en la anterior para el 24. Ahora voy a hablar un poquito del 24, pero a pesar de que el actual presidente de la ANEP y dentro de muy poquito candidato al Partido Colorado, pidió 40 y pico millones de dólares. Es raro, ¿no? O sea, yo lo asimilo bastante a cuando el presidente no le daba plata a la ministra de Cabildo para hacer viviendas, ¿no? O sea, para mí es eso, ¿no? Es decir, son mis socios, pero son socios de segunda categoría. Mis socios principales a los que le doy plata son los míos, digamos, ¿no? Pero hecha está... Y Cabildo. Pero ahora, pero por presión, porque en el original no estaba. En el original no estaba. No. Entonces, ahora sí, hay una presión, y eso genera, digamos, un gran ganador, que es el Ministerio de Defensa, y los demás son todos perdedores. Aún los que reciben partidas son perdedores. ¿Por qué? Porque si yo le incorporo a ACE un adicional de presupuesto, o a la ANEP, aunque no le incorporo en pero la rendición del año pasado le incorporó unos 40 millones de dólares para el 2024, no tengo no compenso para nada lo perdido anteriormente. Y efectivamente ambas tienen necesidades no cubiertas, tanto salud como educación. El otro que va a recibir partidas adicionales en el 2024 es el MIDES, en particular el INDA, el Instituto de Alimentación. Eso ya estaba desde la rendición pasada. Eso es de la rendición pasada, no es de esta, es de la rendición. Pero es para el 24. No es para el... Sí, porque no pueden permitirse. Habíamos analizado esto en algún momento, creo que con Betiana Díaz, cuando se habían estado diputados, y el año pasado también. Algo rarísimo, prever una previsión de un aumento tan significativo del Instituto Nacional de Alimentación para el 2024, que es como decir, vamos a tener un 2024 con hambre en la calle, no sé cómo explicarlo. Y con una situación de pobreza que en todo caso es menos grave que la del 20. O sea, no la pueden bajar, no la bajan,
pero es menos grave que la del 20. En el 20 la pobreza llegó hasta casi 12, ahora están 10,5, 10,6, por ahí. Entonces, Durante la pandemia, ¿no? bueno, pero quiero decir, pero ahí no hubo refuerzos importantes para el INDA de la magnitud que hay No, claro, ahí eran ya en popular. este año 2024. Y además, o sea que hacemos el panorama es que para el 24 vamos a tener, además de los aumentos en defensa, partidas que van a ir, por un lado, para alimentación y algunos recursos para salud mental y algunos recursos para infancia, que como mostró en diputados, lo mostró, no me acuerdo quién fue el que lo fundamentó, en la rendición, tiene una muy baja ejecución de los 50 millones de dólares aprobados en la rendición del 2022, ¿no? De los cuales una parte eran transferencias monetarias, aquel bono crianza, eso sí se hizo, y el resto, vos mirás la ejecución y dice 98%. ¿Por qué? Porque hicieron un convenio con la CND, le mandaron la plata y probablemente la estén ejecutando ahora en el correr del segundo semestre del 23 y la ejecuten en el 24, digamos, ¿no? O sea, va a haber un gran carnaval electoral. Va a haber un gran carnaval electoral. ¿Eso del INDA puede ser para repartir alimentos? ¿Pero bolsas de alimentos, sí? Canastas, ¿no? Va a ser para repartir canastas. Sí, hay una parte canastas y una parte comedores, ¿no? Pero la parte canastas, para repartir canastas... Y va a ser la que se lleve la parte del millón, porque con comedores, ¿qué vas a aumentar? Imagino que lo harán a través de los mecanismos institucionales de los intendentes, ¿no? Las intendencias van a estar repartiendo canastas de alimentos. Sí, claramente. Y juntando votos. Claramente. ¡Ah! Es tremendo. Además lo hacen presupuestalmente, porque podrían hacerlo con plata, con No, fondos reservados, digamos. No, claramente. Yo ya lo dije acá una vez en relación a salarios, pero creo que también lo dije en relación a presupuesto. Estamos en una U, ¿no? Es decir, arrancan con un gran ajuste, luego ese ajuste se va enlenteciendo, pero se enlentece el ajuste, ¿no? Después se estanca y al final, en el último año y medio, pega la subida. Como al final el país va a tener más riqueza, seguramente por lo que dijiste al principio al arrancar, vamos a hablar un poco del crecimiento, pero aun cuando se enlentezca en relación a las previsiones que hay, 6-7 puntos de crecimiento del PBI en el quinquenio va a haber, más o menos lo mismo que hubo en el último periodo del Frente Amplio, no en los otros dos, que fue mucho mayor. Si yo llego al punto al final, al punto de partida, esa U, la participación del gasto en salud, del gasto en educación, del gasto en vivienda, del gasto alimentario, del gasto del Poder Judicial en relación a la riqueza creada, va a caer. Por lo tanto, va a haber un Estado con menor participación en el gasto público. Nadie puede decir que no lo previste, porque esto lo hablamos en el 2020 ya más Sí, o menos. sí. Porque esta había sido un poco la estrategia del padre De la calle pobre. Herrera. Sí. Yo hice las U y son un poquito distintas. Son iguales en el punto de llegada y son iguales en el punto de partida. Pero el ajuste de la calle Herrera es mucho más duro que este. Pero el segundo año ya empieza, como el ajuste fue más duro, el segundo año empieza, o sea, es una U más parecida a una J, digamos, ¿no? Pero por eso es un poquito diferente. Pero la lógica, ¿no?, de ajuste fiscal, enlentecimiento en el medio y recuperación al final en términos electorales es más o menos la misma. Y Sanguinetti 2 es muy parecido. Si le sacás educación a Sanguinetti 2, que estuvo muy imbuido por los recursos adicionales que se pusieron a la reforma educativa, entonces hay que mirarlo diferente. Si tomás el resto, salarios públicos, salud, vivienda, poder judicial, es una U también. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Daniel Oresca. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. Garantizar espacios de trabajo libres de violencia y discriminación es un derecho laboral garantizado por la ley. Construir ambientes laborales y de aprendizaje libres de violencia y discriminación implica especialistas, prevención y apoyo. Por eso no se dan recursos para la prevención. Parece normal sufrir discriminación en el trabajo, pero no lo es. Por eso luchamos, para poder mejorar los dispositivos de actuación ante violencia, acoso y discriminación. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo los likes, haciendo los comentarios. Y cuéntenos ahí en los comentarios si nos están mirando por UCL 195, Cablevisión, Canal 2, Flow también, Canal 2. Para mí Flow y Cablevisión es como el mismo grupo, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, vamos a meternos con la macro, como le dicen, ¿no? La macroeconomía. Crecimiento, inflación, dólar, estamos en atraso cambiario, ¿verdad? Pero atraso. Sí, dice la calle Pou que eso es por el éxito también. Que no se entran tantos dólares, dice que es difícil. Bueno, empezando por inflación y dólar, digamos, crecimiento y salario real para... Y salario real. Para la segunda parte. El atraso cambiario, el llamado vulgarmente lo digo en buen sentido, ¿no? Atraso cambiario, lo mide el Banco Central a través de un indicador que se llama tipo de cambio real, que mide la relación entre el tipo de cambio de Uruguay con el resto del mundo. No divide la base monetaria sobre el número de dólares, eso no se hace. No, eso se hace desde el 2000. Y si tomamos el promedio histórico, 2000-2019, hoy en el primer trimestre del 23 estamos 30% por debajo de ese tipo de cambio real. O sea, estamos en 70 sobre la base de un 100 promedio 2000-2019, digamos, ¿no? O sea, el más grande es Argentina, obviamente, pero prácticamente con todos los países, con Brasil hay tipo de cambio real negativo, con Estados Unidos lo hay, aunque ahora el último año ha sido un poquito de mejora, lo hay con Europa, o sea, con los socios comerciales, con China, con los socios principales comerciales hay un tipo de cambio real que está por debajo, digamos, o sea, negativo, de atraso, digamos, ¿no?
Eso tiene como básicamente una consecuencia. Eso significa que el dólar está barato en Uruguay. Dice que el dólar está barato. En Uruguay. Eso implica problemas para los exportadores y problemas para la gente, porque eso para los productores que producen para el mercado interno, porque eso abarata las importaciones y genera, digamos, un circuito de bienes importados. Los importadores, ¿no? Los importadores les va muy bien con esto, ¿no? También tiene un efecto financiero, digamos, ¿no? Porque al estar el dólar retrasado, supongamos que tú tenés $1.000.000, venís al Uruguay y los cambiás a pesos. Los depositas en pesos, a una tasa que no es muy alta, pero es mayor a 0, ¿no? Pongámosle eso, 7, 8, 10%. A los 6 meses los retirás y tenés pesos más un 6, un 7%. Pero cuando los llevas a dólares, el dólar es el mismo. O sea que es todo ganancia financiera. Sí, claro. O sea que esto pasó en la crisis del 82, ¿no? O sea, este mecanismo especulativo con el dólar. Son letras de cambio eso. No, cualquier depósito, cualquier plata que tengas. Tenés que tener mucha plata para que el negocio sea relevante. O sea, si lo hago yo, lo haces vos, lo haces Popi. Dentro de la regulación monetaria se compran muchas, ¿no? Se compran, por eso, puedes comprar muchas cosas en moneda nacional. Pero cuando la volvés, cuando lo volvés, tenés una ganancia financiera. Ahora, ¿eso no encarece el país también? Para el turismo, para todo. Sí, claro, o sea, porque el turismo es una exportación, ¿no? De servicios en lugar de bienes. Sí. O sea que también encarece a quienes van a quienes hacen turismo. De hecho, yo te sentí que la Cámara de Turismo pide que le pongan $1.50, digamos, para. Bueno. ¿Esto por qué influye en la inflación? Porque la mayor parte de los alimentos, no solo los que son importados, también los que se exportan o se producen para el mercado interno, regulan en función del valor que tiene el dólar, por lo tanto el valor posible de importar ese bien, digamos, ¿no? Más o menos dicen que hay una relación de 3-1, ¿no? O sea que si la devaluación es de 10, influye 3 sobre la inflación. Pero si la devaluación es 0, genera deflación, genera inflación negativa, digamos, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora con esta baja de la inflación, que igual no es homogénea. Yo, a ser justo, hice un trabajo que publiqué en redes sobre los combustibles y aproveché a mirar cuánto estaba la inflación general para ver cómo estaban los combustibles en relación a la inflación, ¿no? Me daba que la nafta, desde que asumió este gobierno, va en 47%, el gasoil 41% y el supergas 64%. Los precios aumentaron 29%, todavía más que los salarios. Y los precios de los alimentos, 37%. O sea que todavía, a pesar que los alimentos son los que más han deflacionado en estos últimos meses, todavía siguen estando, cuando miramos la globalidad, que es lo que hay que hacer siempre, digamos. Por encima de lo que aumentaron el resto de los precios. Por encima de los precios promedios. O sea que el orden es combustibles, alimentos. No vas a las góndolas de los supermercados y los productos importados no bajan. Tienen el mismo precio. Sí, en la última baja pesaron mucho frutas y verduras, ¿no? Por eso, que tuvieron un efecto también al alza muy grande anterior. Me impresiona eso de los combustibles. Sé que es como correrte un poquito, pero algún comentario que abajo me puedes hacer. Es que justamente el gas, supergas, que es lo que usa la gente, porque no todo el mundo tiene vehículos. Entre los que tienen vehículos, bueno, están los que tienen gasoil y los que tienen hasta que es la gente común. Que tienen 10S, como caramba. Pero yo quiero decirte que justamente el supergas, que es lo que usa la gente, es la que aumentó más. Es la que aumentó más. Eso y los alimentos, o sea que hay una inflación, la inflación que afecta a la gente que lo que usa es la plata para comer y para comprar gas y pagar servicios, que esa está por encima. Pero mira, yo a propósito hice una comparación sobre el poder de compra en términos de algunos alimentos y de garrafa de los salarios que más crecieron. No de los que están rezagados, no del turismo, la hotelería, de los que lograron vía lucha sindical mejores medicamentos, Sintep, Foica, o sea, la carne, AEBU, o sea, los bancarios, el Zunca, y la caída de poder de compra, aún no teniendo una caída significativa del salario, porque su lucha sindical les permitió recuperar lo perdido en el 20, es catastrófica. Es de entre 20 y 25%. Está en ese mismo trabajo que hice.
si lográs mantener el salario? Y bueno, porque el supercaso aumentó 64. Ah, Entonces, porque mantener el salario es mantener el salario real en relación con el bueno, con con la el inflación general. 29% de los precios. Ah, claro, pero ponele que hayan crecido incluso algunos, 32, 33, están un poquito arriba. igual pierden mucho Igual. poder de compra con respecto al gas, con respecto a los Y alimentos. porque además, otra cosa que también hice fue que Mirá vos. ese 36 de alimentos no es igual para todos. La carne y el pollo están más abajo. ¿Y qué están más arriba? El aceite, el arroz, Los fideos. la harina, los fideos, Claro, el agua de mesa, aunque o sea, ahora después tuvo con esto. La gente La gente más común humilde, perdió más que la media. la gente más humilde, que es la que consume, Sí. gasta la Claro. mayor proporción de su salario. Claro. En esas cosas fue la que Claro, vio yo- una inflación más alta. Fue la que la inflación le pegó. Una pregunta, Daniel. ¿La baja del consumo baja la inflación? Bueno, a nivel macro sí, pero tiene que ser una baja muy significativa, o sea que la demanda caiga de manera de que influya decididamente. Si son ciclos cortos, tanto de alza como de baja de la demanda, no mueve mucho los precios, por un poco esto que decía también Leandro, ¿no? Porque hay como cierta regulación por parte de los operadores, los importadores, que no mueve mucho los precios. Pero ¿Sí? no- Salvo que sea muy grande, que no es lo que ha pasado. Y otra Pasó en el pregunta. 20, pero no pasó después de vuelta. Otra pregunta, ¿bajar las tasas de interés como está haciendo el Banco Central ahora? ¿Es para aumentar el consumo, no? Claro, subir la tasa de interés, que fue lo que hizo Bajar el consumo. hasta hace muy poco, lo que hace es bajar el consumo y además actúa sobre el tipo de cambio, ¿no? Sí. Ahora bajarlo tiene un efecto de liberar un poco el consumo, digamos, porque, bueno, Tiene que ver con esto 2024, ¿no? También. Pero ahora cuando... y con los aumentos de ingresos que se están generando, ¿no? Con la U de la que hablamos siempre, y eso tiene un efecto que yo creo, además, creo que se va a notar en el mercado interno. Porque cuando venís de una base muy baja, es difícil que no se note. Y para nosotros, los que creemos que hay que mirar los 5 años de este gobierno en su carácter concentrador, tenemos que lograr transmitir esa idea. Porque alguien se puede quedar con el segundo semestre del 23 y el 24. Y eso no está bien. Y nuestra tarea es mostrar esto que les preguntaban, que era la integralidad, ¿no? ¿Por qué hablan en el gobierno de inflación históricamente baja, ¿no? Mayor salario real en 15, 20 años? Bueno, inflación históricamente baja es así, la inflación por debajo de 5%, como está anualizada ahora. Vamos a ver cómo termina el año, porque ahora pegaron los combustibles, vamos a ver cómo termina el año, pero va a terminar baja. Entonces, que en términos históricos es una inflación baja. Lo que pasa que yo es lo que digo siempre, y decíamos nosotros, era la base de nuestros cursos en el Instituto Cuesta Duarte, ¿no? La inflación alta o baja en sí misma no dice nada. Porque si vos tenés un convenio salarial que te garantiza que cada 3 o 4 meses absorbés la inflación más 2 o la inflación más 3, bueno, en el medio perdés. O sea, es mejor que en el medio la inflación no sea muy alta. Pero una diferencia entre 8 y 4 no te cambia la vida, digamos, ¿no? Pero si vos tenés una inflación muy baja, pero tus aumentos no cubren ni siquiera esa inflación baja, no sirve. O sea que el problema es el salario real. O sea, y no la inflación. Y en este caso, además, el acumulado. Porque no te olvides que la inflación empieza a bajar ahora, y por lo tanto se empieza a sentir el crecimiento del salario real. Si vos, siempre los indicadores depende cómo los uses, ¿no? Pero si vos pones el indicador de julio 2023 comparado con los julios de otros años, vas a tener un aumento significativo. Ahora, cuando vayas a poner el promedio del 23 respecto al 19, vas a tener respecto al 22 vas a tener un aumento, pero todavía vas a estar debajo del 19. Salvo estos 6, 7 grupos grandes que ya avanzaron. Y además, ellos apostaron todo en el sector público, ¿te acordás? Que lo hablamos aquí, a un acuerdo salarial que tenía un plus, tenía 2 plus adicionales. Uno era una partida fija para los salarios más bajos, que sucedió, y otro era un plus de aumento si el producto crecía más de, no me acuerdo ahora, pero creo que era 3,5%. Va a crecer 1 este año, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la posibilidad de que el salario público termine equiparando
al 19, el global va a terminar equiparando, porque el peso de estos gremios que consiguieron por la lucha sindical mejores salarios va a hacer que terminemos el quinquenio capaz que 1 o 2 puntos por encima del 2019. Pero yo en el público no estoy tan seguro, no lo sé, no afirmo lo contrario, pero aquella convicción del convenio de que íbamos a llegar está en discusión, está en duda. O sea, me queda claro el tema del atraso cambiario, lo de la inflación. Ahora estabas hablando un poquito del salario real. Crecimiento, me decís, 1%. Es un crecimiento muy bajo en relación con la región, ¿no? Después de la pandemia. Uruguay, yo he visto algunos gráficos que muestran que todos, incluso los países que todo el mundo dice que son desastrosos, como Argentina, han tenido un crecimiento muy superior. Sí. Si crece 1% este año, vamos a tener respecto al 2019, ya hay un 3,5, un 4,5. Si le sacamos la pérdida en la pandemia, que fue un 5, quiere decir que post pandemia podemos tener un 9-10%. Es más bajo que la región. De cualquier manera, no es despreciable. Todo depende de cuánto se crezca en el 24 para completar el set, digamos, ¿no? Ellos prevén 3,5 en el 24. Así como prevén 1 en este, prevén 3,5 en el 24. Con eso llegarían a 8,5, que si les contamos la pandemia es como un 13% en 4 años. No es un crecimiento bajo. Lo que es absolutamente criticable es que con ese crecimiento los salarios reales terminen igual que cuando empezaron, digamos, ¿no? O sea, el argumento de me fue mal por la pandemia y ahora me fue bien porque yo logré reencauzar la economía, valdría si el crecimiento de los salarios hubiera empezado en el 21, después que el crecimiento de los salarios empieza en el 23. 21 y 22 fueron años de ajuste salarial y fiscal con una economía que entre los 2 años creció más de 10%. Entonces ahí está, para mí, el corazón de este modelo, digamos, ¿no? Si a mí me dijera, mira, decime una cosa que define este gobierno. La política salarial. Eso es, y jubilatoria, pero jubilatoria es una consecuencia de la política salarial porque los jubilaciones... Fue muy concentradora. Muy concentradora. Fue concentradora, pero fue... Pero concentradora, claramente concentradora. Incluso en contextos críticos como atravesó el Uruguay, bueno, todo claramente el mundo, concentradora. Aumentó muchísimo incluso la cantidad de formación de activos externos, como dicen, depósitos en el exterior. Muchos depósitos en el exterior, muchos depósitos en las cuentas de más de $250.000 aquí en Uruguay. Hay un informe de la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que lo define, lo muestra muy claramente. Inversiones en Paraguay también. Inversiones, o sea, claramente hubo un proceso fuerte de concentración del ingreso, que es el corazón de este modelo económico. O sea, cuando hablamos del modelo de la desigualdad, cuando ahora en la rendición se habló del modelo de desigualdad, no la leí en la acta, pero sé que Manini dijo, pero ¿cómo el modelo de desigualdad si el Frente terminó con 300.000 personas pobres? Lo que hay que contestarle, no sé si lo hicieron los compañeros, seguramente sí lo hicieron, es que había 1.300.000 cuando se empezó. O sea, la desigualdad o la igualdad mide el punto de arranque y el punto de partida. Para decir si un modelo tiene efecto sobre la igualdad o sobre la desigualdad, hay que mirar el punto de partida y el punto de... El primer gobierno del Frente fue un gobierno claramente de la igualdad, el segundo fue aún más generador de igualdad, el tercero fue levemente, pero también generó mejoras en la igualdad. Cuando el 2024 cerremos raya, vamos a tener más riqueza, menos salarios y un mercado de trabajo más precarizado. Y un Estado más ausente. Esa es la realidad de los números que traté de exponer. Sobre el empleo, ¿qué tenés? El empleo ha crecido en este periodo, en estos 3 años y medio. 1/3 del crecimiento del empleo se explica por los jornales solidarios. ¿Pero eso es empleo? Por eso. Pero decime qué es eso, para vos, técnicamente, ¿qué es? Ahora, política social. No podés decir que eso es empleo. Daniel, cuando vos hablas de crecimiento de empleo, ¿también tenés en cuenta el trabajo informal? Por ejemplo, Sí. Yo veo, Pero la por informalidad ejemplo, bajó en este periodo. La cantidad de puestos que se han aumentado en la calle. Pero no sabés si son informales o formales, depende si están inscritos en la Seguridad Social. Claro, pero yo, por ejemplo, vino al Paso Molino. Es impresionante la cantidad de Puede puestos. ser. Lo que dicen los números es que la informalidad, o sea, el registro en la Seguridad Social aumentó más que el empleo. O sea que la informalidad bajó. Pero sigo. El otro tercio son obra pública.
Básicamente, empleo generado por el Estado, ya sea de manera directa o a través de, ¿cómo se llama?, de obra pública. Solo el otro tercio es empleo genuino y en general resulta de que, bueno, en manera que la economía se empieza a mover, hay algo de empleo nuevo. ¿Vos considerás que pero el empleo generado por obra pública es un empleo genuino también? Sí, sí. O sea, cuando nosotros promovemos políticas keynesianas que generan empleo... Hay también. 2 tercios que sí, por eso. Sí. Por eso yo con eso sostengo que hoy tenemos en el 2023 más empleo que en el 2019. Un empleo con peores salarios. A eso digo, ¿cómo son los salarios? Con peores salarios medios, bueno, porque acabamos de... Porque la masa salarial se ha disminuido sí. o se mantiene constante, si querés. Ha bajado mucho el empleo en las empresas públicas, en todas, particularmente en el Banco República, en OCE y en UTE. Por la no llenar las vacantes. Por el 3x1 de las no vacantes. Algunas empresas dicen, los compañeros de los sindicatos, que aplicaron 3x0, o sea que ni siquiera aplicaron 3x1, o sea que es peor todavía. Creo que el Banco República y OCE son los más críticos, según los números que surgen de la propia Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a terminar con un empleo relativamente estable, un poquito más alto que en el 19, un salario un poquito más alto, entre todo la clase trabajadora va a tener un poquito más de ingreso y la economía va a ser mucho más rica. Ese es el resultado de este modelo. Muchas gracias, Daniel Olesker, por habernos ilustrado como habitualmente. Una clase de economía. Siempre. A ustedes. Gracias, Daniel. Gracias, Víctor Hugo Pope hablando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo.
ya están en la época de Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ahora con Víctor Hugo Popia Velando vamos a conversar, y ya le damos la bienvenida, con Sergio Somarúa, el profesor Sergio Somarúa, integrante del Secretariado Ejecutivo de PIT-CNT, integrante de la Dirección Nacional y ex secretario general de SINTEP, y además uno de los integrantes del flamante comando que este jueves lanzó en la sede central del PIT-CNT la campaña de recolección de firmas. Ya está el proceso, digamos, formal. Se había hecho eso ante la Corte Electoral tenía que validar las papeletas, en fin, ya eso está. Por lo cual empezaron a llegar los fajos de papeleta que iban bajando en cadena humana a los dirigentes de la central. Hubo imágenes, la gente lo pudo haber visto por la televisión. Y en las próximas horas comienza fuerte ya la recolección de firmas, o ya comenzó, no sé si estaba comenzando esta semana o comienza en las próximas horas. Pero bueno, Sergio, primero bienvenido y contanos un poco cómo va a arrancar esto, qué es lo que el jueves presentó la central y cómo el comando está diseñando este proceso de recolección. Bien, sí, hicimos el lanzamiento luego de la validación formal de la papeleta por parte de la Corte Electoral, como en arreglo a derecho, y tenemos una campaña que va a estar secuenciada en 3 etapas, en donde va a haber un hilo conductor, pero también va a haber características propias para cada una de estas etapas. La primera de ellas es de octubre a diciembre. Luego tenemos una segunda etapa que va a ser de enero y febrero, periodo estival, y una última que va a ser marzo y abril, que va a ser de intensificación. El objetivo es llegar a las 500.000 firmas. Ahora estamos en una etapa que combina aspectos de definición organizativa, de ajuste logístico, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de las papeletas, todo lo que tiene que ver con la matriz comunicacional. Esta es una coyuntura muy propicia para no solo dar argumentos solventes, convincentes acerca de la legitimidad, la pertinencia de la propuesta programática de la reforma del artículo 67 de la Constitución, sino también para conversar sobre los cambios, el otro conjunto de cambios que esta reforma de la Constitución necesita para ir hacia una gran reforma de la seguridad social. Porque esto, y me quiero detener un segundo, no hay contradicción, no hay antinomia entre enmienda constitucional y la necesidad de un gran diálogo social de cara a una reforma de la seguridad social integral. La reforma de la seguridad social que se necesita para el Uruguay del futuro tiene que incluir aspectos que no están en esta reforma constitucional, vinculado al Sistema Nacional de Cuidado, vinculado a las prestaciones no jubilatorias que ofrece el BPS, licencias médicas, licencias por maternidad. Hay otra cosa, me parece que falta también. Cuidados para la primera infancia, enfermedades raras. La financiación. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Yo le propongo hacer así. Como tenemos 2 bloques con Sergio, hacemos un primer bloque que son los próximos 15 minutos más o menos, y nos explicás cómo va a ser toda la logística para llegar a esas 500.000 firmas. Sí, incluso, porque se necesitan menos, se necesitan 300.000, pero bueno, el objetivo está por encima de eso. El objetivo está por encima porque... Y el segundo bloque afinamos un poco en los detalles más programáticos que se van a estar dilucidando en este plebiscito. Perfecto. No, bueno, les decía que este curso de acción habilita, a nuestro entender, como movimiento sindical, una coyuntura por demás fecunda, por demás promisoria, para generar masa crítica, para generar debates públicos lúcidos, en donde más allá de las diferencias o más allá de las controversias, quede una ganancia social en comprensión de la cosa pública, comprensión de la democracia, profundización de la apropiación ciudadana de la democracia. Eso creo que es un capital de toda ocasión en donde se utiliza la democracia directa, donde se utiliza los recursos de democracia directa que están consagrados en la Constitución. Les decía que la primera etapa va a ser más de puertas adentro. Ahora mismo, en este primer paso, el objetivo es que cada filial, cada sindicato, cada federación, cada confederación firmen su masa de afiliados y vayan hacia las familias de cada afiliado y afiliada. Por cada papeleta se pueden recolectar 4 firmas. La idea es que por cada afiliado del PIT-CNT se llene una papeleta, o sea, por cada afiliado 4 firmas.
Entonces, si esa meta se cumple, ya vamos a estar muy cerca del objetivo, casi que en el objetivo de las 500.000 firmas. Pero, no obstante esto, va a haber otro conjunto de dispositivos que básicamente son los siguientes. El puerta a puerta, las barriadas, los puestos permanentes en puntos claves de la trama urbana, en Montevideo y en el interior, y la presencia en eventos sociales masivos, clasificatorias, eventos culturales, recitales, en fin. La idea es tener un contacto epidérmico potente con el conjunto de la sociedad para invitarla a firmar. La papeleta tiene dos partes. Está el cuerpo normativo de la propuesta que se quiere integrar a la Constitución, que está integrada por 7 artículos y 8 disposiciones especiales y transitorias que tienen que ver fundamentalmente con aspectos transicionales. A las personas se le va a pedir la serie y el número de la credencial. Esto es muy importante a los efectos de la validación de la voluntad de la persona para la Corte Electoral aprobar, digamos, la convocatoria del plebiscito. Los nombres completos, los 2 nombres y los 2 apellidos, en el caso de que haya 2 nombres y 2 apellidos, ¿Huella? Y la firma. Huella Lo no. que les digo, huella no hay control dactiloscópico es una diferencia que hay con el mecanismo largo del referéndum que transitamos cuando era LUC. Eso es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que la recolección es más fluida, más fácil, porque no hay que poner el dedo en tinta y demás. La desventaja es que empieza a importar que la firma esté bien. que esté bien no. Lo importante es que la firma sea concordante, eso dice la circular 8821 de la Corte, que es la que regula la verificación de la firma, que sea concordante, coincidente con la de la credencial. Y ahí tenemos un problema porque la mayoría de las personas, cuando firmamos la credencial, luego nuestra firma evoluciona, cambia, y muchas veces es totalmente distinta. Entonces, cuando los que vayamos a recolectar firmas, cuando Leandro, yo, Popi, vayamos a juntar las firmas, tenemos que recordarles a las personas que tienen que firmar lo más parecido posible a yo no sé ni cómo firmaba la credencial. Pero yo la saqué a los 18 años. Y a los 18, sí. Yo no firmo igual que como firmaba, pero bueno, esto lo digo... Yo ni me acuerdo. Acá, claro, esto lo digo justamente para que... ahora mismo estamos haciendo talleres formativos con las compañías y los compañeros de distintos sindicatos y le estamos dando estas indicaciones, ¿no? Tienen que ir, mirar su credencial, fijar, si firmabas con una florcita como García Lorca, esas cosas, vas a tener que poner la florcita. Exacto. Lo más parecido posible. No tiene que ser igual. Aunque te hayas vuelto un viejo duro y molesto, en algún momento tuviste esa adolescencia que firmaste con la florcita. Florida, y ahí vas a tener que volver a tus años mozos, porque tiene que ser parecido. Parecida, concordante. Y sí, las personas que no puedan firmar, o las personas que no sepan firmar, pueden sí hacerlo con la huella del pulgar de la mano derecha. Es la única ocasión en la que va la huella dactilar. Tenemos los plazos de entrega de la papeleta están determinados por el artículo 331 de la Constitución. Y esto hace que sea el 27 de abril, 6 meses antes de las elecciones nacionales. Pues eso es otro debate que ha habido en relación a la conveniencia o no de la coincidencia del recurso con las elecciones nacionales. Y esto no lo elegimos nosotros, eso está determinado por la propia normativa establecida en la Carta Magna, ¿no? Entonces, las reformas constitucionales se votan con las elecciones nacionales. No hay manera que sea de otra así. manera. No, los plebiscitos son así. Y el referéndum sí, el referéndum tiene otro plazo, es 1 año, dentro del año, para presentar el recurso, luego de aprobada la ley. Pero la 20.130, que es la ley de la reforma jubilatoria tan dañina, que le ha hecho tanto daño, que ha hipotecado tanto y confiscado tantos derechos y tantos, digamos, también salarios jubilatorios a las personas, no se puede impugnar por la vía del referéndum porque la propia Constitución establece que las leyes que son privativas del Poder Ejecutivo no pueden ir a referéndum. Y esta es una ley privativa del Poder Ejecutivo. Por lo menos en algunos artículos. Por lo menos en los artículos que tienen que ver con bonificaciones, con remuneraciones, con dotación presupuestaria. Muy bien. Nos dijo, lo entrevistamos hace bien poquito en La Peña, al profesor Oscar Botinelli, que solo en 2 elecciones, Miguel es experto, no hubo un plebiscito que lo acompañara. En el año 54 y no sé en qué otro año. Así que la gente está acostumbrada. Y ninguna de esas elecciones, dijo, la papeleta en sí condiciona el triunfo o la derrota electoral de nadie. Según dice Botinelli, ¿no? Pero claramente... Pero tenés una experiencia, por ejemplo, del voto de los uruguayos en el exterior.
Eso fue en el 2009. 2009. Se perdió ese plebiscito, la fuerza política Frente Amplio lo acompañaba Y perdió igual. Pero sin embargo ganó las elecciones. Por el contrario, en el 89 y en el 94 también hubo plebiscitos que tenían por objeto modificaciones en la seguridad social. El del 89, más del 80%, más de 8 de cada 10 personas apoyó la enmienda constitucional del 89 y la izquierda perdió las elecciones. O sea, ha habido plebiscitos que se han ganado. Bueno, en el 94 me acuerdo bien que la papeleta de Rosada ganó, la que introdujo lo del índice medio de salario en la Constitución, y perdió la del 27% de la educación. En el mismo proceso electoral. Entonces la evidencia empírica no indica que... Tenía igual una base de respaldo muy grande. Tenía base de respaldo muy grande. Lo que quiero decir es, acompañando, suscribiendo la interpretación de Botinelli, que no hay evidencia empírica, por lo menos en la historicidad del Uruguay, de que haya una afectación o una correlación electoral entre una cosa y la otra, entre un plebiscito y la preferencia electoral de las personas. Dice también Botinelli, te lo pongo así como un puntito que dice que el plebiscito tiene un aspecto que convoca a un sector de la población, me refiero al de la jubilación mínima, ¿sí? Pero que no convoca al otro, que es los de las AFAP, como que tiene ese problema que a los que le importa una cosa no le importa la otra, en general, de acuerdo a su análisis de la opinión pública. ¿Lo miraron así? ¿O dijeron, esto es una propuesta global y hay que plantearla como una propuesta global? Yo creo que ¿O hay puntos que son como estratégicos? Yo creo que los 3 puntos, el centro de la cosa es establecer un conjunto de premisas que sean estructurantes en la Constitución de una reforma de la seguridad social de nuevo tipo. Para eso se establecen los 3 puntos. Y se pensó de esa matriz de pensamiento, no de la conveniencia, de qué punto era más conveniente u otro. Esa es la genealogía de las ideas que motivaron el impulso de esta propuesta. Se pensó más desde el punto de vista de qué cambios son necesarios introducir en la Constitución para de esa forma generar condiciones de cara a una nueva reforma de la seguridad social. Pero no está mal que no está mal. Hay propuestas plebiscitarias que le ponen un gancho. Dice, entre 20 cosas. ¿No te acordás la de vivir sin miedo? Entonces ponían, no me acuerdo si era lo de el registro de violadores, cosas así que ponen como, o la LUC, ¿no? La LUC puso varios ganchos como para... Bueno, yo creo que acá los ganchos son la indignación contra los derechos postergados. Fíjate que un jubilado o una jubilada con la prestación mínima está cobrando 17.000 pesos. En Montevideo eso es estar por debajo de la línea de la pobreza. Yo no lo pienso esto como un gancho electoral, lo pienso como la demostración de las condiciones de exclusión social en la que está un contingente muy importante de personas en situaciones de alta vulnerabilidad y donde el Estado las convierte en oficialmente pobres. Esto, evidentemente, que para las 250.000 personas que van a ser beneficiarias y la familia de estas 250.000 personas, beneficiarias de un aumento en la jubilación del 22%, de 17.000 pesos a 21.000 pesos, es un gancho, por supuesto que es un gancho. Pero el gancho lo inventás vos, no, el gancho lo genera la realidad. Si hubiera una política económica que redistribuyera y que generara condiciones para la prosperidad social, esto no sería un gancho, porque no sería necesario. Sergio, vamos a usar estos pocos minutos que nos quedan de este bloque para que quiero hacer unas preguntas vinculadas con la logística de la recolección. Bien. 2 preguntas fundamentalmente. Una, ¿va a haber comandos replicados en el interior del país? Esa es una pregunta. Y otra es, ¿cuándo la gente va a salir a la calle y va a empezar a ver mesitas por ahí? O sea, ¿cuándo la gente va a decir? En estos días me imagino que será. O sea, A partir del 15 de octubre yo creo que se va a desplegar con toda la fuerza. Con toda la fuerza. Ahora el comando lo que está haciendo básicamente es definir estrategia comunicacional y de contenidos, está definiendo los aspectos de logística, presupuestación y los aspectos vinculados a la infraestructura de distribución y recolección de las papeletas. En esto hay una experiencia acumulada de todo lo que fue la recolección de firmas contra la LUC, entonces ya hay un saber hacer que está muy fresco, además muy reciente, es muy potente,
somos las mismas compañeras y compañeros del movimiento sindical que estuvimos impulsando una iniciativa y la otra, y hay mucha masa crítica ahí acumulada que nos genera condiciones de buen funcionamiento para esto. Y lo otro, sí, indudablemente que esta es una propuesta nacional, esta es una propuesta para las familias trabajadoras de todo el país, y por supuesto que los plenarios departamentales del movimiento sindical, junto con las intersociales del interior y el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que se quieran sumar, van a estar participando de los comandos departamentales. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Todos los jueves a las 20 horas por la pantalla de UCL, Macondo, programa periodístico sobre la actualidad latinoamericana. Ina Afinogenova, Marco Teruggi y Leandro Grille analizan los temas más importantes de la política regional. Los esperamos. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos estás mirando por YouTube, ya sabéis lo que tenés que hacer. Pero quiero que pongan comentarios si nos han intentado sintonizar por UCL, que es el 195 en DirecTV, o en Canal 2 en Cablevisión y en Flow. Mire que estamos saliendo por ahí. Quiero que saber ya si nos pueden captar en sus cables o en su DirecTV. Acá en la región, en Argentina, en América Latina e incluso en Europa. El canal existe y bueno, habrá algunos lugares donde el canal lo tenés directamente y algunos donde tenés que pedir. En DirecTV tiene esas cosas. Pero ahí estamos. Bueno, vamos a meternos ahora en estos últimos 15 minutos. Ya está todo el pescado vendido, ya están las papeletas impresas, armadas y validadas por la Corte Electoral. Ya no hay nada para discutir en términos de lo que podría o no podría ser. Esto es lo que se va a plebiscitar. Esto es lo que se va a pedir que la gente firme para poder plebiscitarlo. ¿Sí? Entonces, Sergio, para que la gente sepa, ¿no? Porque ya veo, tiene 7 artículos más 8 disposiciones transitorias. Bueno, eso es muy complejo. Vamos a plantearlo en términos conceptuales. ¿Sí? A ver si no nos equivocamos. Se va a introducir en la Constitución una edad de retiro. 60 años. No es obligatorio el retiro, pero es una edad a partir de la cual la gente se puede retirar si así lo desea. Si la gente se quiere retirar a los 60 años, va a poder, de acuerdo a lo que va a decir ese artículo. ¿Sí? Se va a modificar la forma de cálculo, entiendo yo, del salario mínimo, de la jubilación mínima, ajustada de acuerdo al salario. El valor se va a cambiar, el criterio de ajuste no. Ahora lo explicamos. Explícame eso. Sí. Porque tengo una dificultad para entender sobre... Porque el salario mínimo se fija por decreto y quiero saber si pueden bloquear eso. Correcto. A ver si es así. Ustedes establecen ahí una cosa que es que los ajustes de la jubilación mínima sean por índice medio de salario. Eso ya está. Está en el 89.
Va a ser así. De la jubilación. Sí, La mínima también. Sí, correcto. Y el otro aspecto es la eliminación del lucro y por lo tanto la caída de las AFAP. Esos son los 3 componentes programáticos. Y es importante, acá creo que es la parte más interesante del punto de vista. Porque todo lo demás es instrumental, la creación del fideicomiso. Sí, todo es eso. importante para desbaratar. Yo creo que hay algo que está haciendo la derecha que realmente yo creo que hay una derecha con más coraje intelectual, ¿no? Y que tiene que salir a la cancha. Pero yo escucho realmente al ministro de Defensa, he escuchado el comunicado de los bancos defendiendo el sistema AFAP, de las cámaras empresariales de las AFAP, he escuchado a algún senador del Partido Nacional, y están apelando al terrorismo verbal, y están apelando al miedo, a decir que le vamos a confiscar los ahorros que están de los trabajadores que las AFAP tienen retenidos. Me parece que eso le hace daño a la sociedad, le hace daño a la comprensión pública, le hace daño al debate democrático. Yo creo que tienen todo el derecho del mundo a defender las AFAP. Tienen todo el derecho. Si alguien cree que el sistema de las AFAP, que en el mundo ya no existe prácticamente, que está de acuerdo con que haya especulación financiera con los ahorros individuales, que está de acuerdo con que la persona en realidad se le impone por encima de su libertad individual aportar el 5% de sus ahorros jubilatorios a una AFAP, no lo elige. Se le impone a la determinación de su voluntad la privatización de sus ahorros jubilatorios. Si alguien está de acuerdo con eso, si alguien está de acuerdo con que la renta vitalicia que paga, las jubilaciones que paga la AFAP son en promedio 6.000 pesos. Las del BPS son de 31.000. 6.800 la del BPS, la de AFAP, 31.000 la del BPS. Si alguien está de acuerdo con eso, que lo diga y que lo defienda con argumentos que seguramente debe tener. Ahora, salir a mentir, salir a engañar, salir a inducir miedo, le hace daño a la calidad democrática. Y yo creo que hay una derecha acá que es capaz de discutir en otro nivel y no apelar a la mentira. ¿Por qué apelar a la mentira? Déjame un segundito, Popi, ya voy. Porque la propia papeleta establece todas las garantías. Esto va a estar en la Constitución. Va a estar en la Constitución. La propia papeleta, y por lo tanto si se aprueba la Constitución, establece que ninguna persona que tiene sus ahorros en la AFAP va a tener ningún tipo de perjuicio. ¿Quién va a ser el que va a velar por el cumplimiento de esa protección especial? El Parlamento. O sea que las personas que están diciendo que se le van a confiscar los fondos están poniendo en tela de juicio la credibilidad del Parlamento. Esto es muy grave democráticamente. O sea, el ministro García está diciendo que el Parlamento no le puede ofrecer condiciones de garantía y transparencia a través de un fideicomiso a la población. Esto es muy grave. Yo hace tiempo que no escuchaba algo tan grave, ¿eh? Tan grave. Y al mismo tiempo, el doctor Martín Rizzo, que es una persona con una formación muy importante, intelectualmente hay que escucharlo, yo lo escucho, le presto mucha atención, apela a que la eliminación de las AFAP habilitaría la utilización del artículo 21 de una ley convalidada en el año 85, que es la ratificación del Convenio Americano de Derechos Humanos. El inciso 2 del artículo 21 efectivamente le da hipótesis plausible a Rizzo para decir que las personas podrían hacer un juicio por la derivación de sus fondos de la AFAP a el BPS. Pero se olvida, Rizzo, a mí me llama la atención por una persona muy seria, lo que dice el inciso 1 del artículo 21 de la misma ley que él cita. Entonces yo los invito a leer el inciso 1. El inciso 1, no haga un misterio, pero lo quiero que la gente vaya a la fuente para decir, si no me cree a mí, que vaya a la fuente. Artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el inciso 1 y el inciso 2. ¿Qué dice? El doctor Rizzo se afirma en el inciso 2 para decir, las personas pueden hacer juicio. Pero el inciso 1 lo que dice es que la ley, por interés superior, por interés social, puede generar modificaciones en los derechos de las personas a la propiedad. Esto está consagrado en la misma legislación, pero hay otro principio de realidad todavía más potente, que acá no hay ninguna afectación a derechos de propiedad, porque vos, tu plata que está en la FAP va a pasar al BPS y vos, tus aportes van a estar cuantificados en tu historia laboral. El Estado va a ser la garantía de eso.
Y además, la propia norma constitucional va a decir que tu jubilación no puede ser menor a la que recibirías entre la AFAP y el BPS. Eso está garantizado. Entonces, hablar de confiscación es un verdadero fiasco y hay que decirlo con todas las letras. Quienes quieran defender las AFAP, que defiendan la privatización de las pensiones y de las jubilaciones y el riesgo que esto implica, porque recordemos que acá en Uruguay los bancos privados han cerrado, se han fundido, se han ido. El Banco Pan de Azúcar, que se fundió en el gobierno de la calle Padre. El Banco Comercial de los ROM, el Banco de los Peirano, se fundió. Ahora, el Banco de Previsión Social es una garantía. El Banco República es una garantía. La gente en Uruguay confía en el Banco República y en el Banco de la Seguridad Social. Lo que no confía es en los bancos privados, que hoy están y mañana como una golondrina levantaron vuelo y si te he visto no me acuerdo. Además dice otra cosa, dice que es de libre disponibilidad del ahorro, no es de libre disponibilidad. Esto es muy importante lo que está diciendo Popi, porque las personas, suponete que, mirá lo que pasó en Chile. En Chile se habilitó que las personas en plena emergencia sanitaria de la pandemia y en una sociedad muy desigual, una sociedad más neoliberal de América Latina y la más desigual, se habilitó ante el hambre y la miseria que las personas fueran, pero tuvo que haber una enmienda legal para obligarles a las AFAP chilenas a que le entregaran parte del ahorro de las jubilatorias de las personas para que no se murieran de hambre en plena emergencia, en plena pandemia. Ahora, si yo ponele que estoy en una situación que me detectan una enfermedad, y para salvarme de esa enfermedad necesito $30.000, y suponete que tengo $30.000 en la FAP, no es mi caso, ¿no? Pero suponete. Voy a la FAP, golpeo la puerta y dice, vengo a buscar los $30.000 porque me tengo que operar en Brasil y me sale $30.000 y prefiero no tener jubilación pero salvar mi vida. ¿Te dan la plata? No, no te la dan. Entonces, si no hay uso y goce de la propiedad, en realidad no hay, ese dinero no te pertenece. Como no te pertenece el dinero que vos te descuentan en el recibo de sueldo para el FONASA. Vos vas al FONASA y decís, dame mi aporte, el 6% del FONASA, dámelo que tengo que pagar el alquiler que este mes me quedé sin plata. ¿Te lo dan? No te lo dan. Entonces, estos conceptos hay que dilucidarlos para discutir con la verdad. Nosotros tenemos que tener un compromiso ético, político y epistemológico con la verdad. Tenemos que con nuestro pueblo discutir con la verdad. Después nuestro pueblo que elija libremente si quiere la reforma constitucional, si quiere jubilarse a los 60 o a los 65. Que elija. Que elija nuestro pueblo si quiere jubilaciones mínimas de 17.000 pesos o de 21.000 pesos. Que elija nuestro pueblo. Pero para, Sergio. Porque vos vas al plebiscito. En el plebiscito necesita el 50% de los votos. Más uno. Más uno. Quiero decir, de los votos válidos, incluyendo los blancos. Los blancos de todos los votos emitidos. No sé los anulados. Sí. No sé. Los anulados no. Los votos válidos creo que es. Pero bueno, con esto quiero decir que el voto en blanco acumula para el negativo. Si no se llega a aprobar esta enmienda constitucional, ¿vos considerás que eso ata de manos al próximo gobierno? No, en absoluto. Bueno, en hay absoluto. gente que dice, che, no estaremos cristalizando un proceso de reforma. Digo, entre la gente que discute esto no por un problema tan sustancial, sino por problemas tácticos. Sí, y yo lo respeto mucho eso, porque a mí me parece que hay gente que tiene preocupaciones legítimas, y esto no se divide entre buenos y malos. Entonces yo entiendo esa Esta preocupación. discusión se dio incluso dentro del PCNT. Sí, claro. Y fuera del PCNT también. Lo que pasa es que hay compañeros y compañeras que entendemos que esta es una oportunidad histórica para consagrar 3 elementos que son significativos desde el punto de vista de la dignidad humana y contraponer derechos y privilegios. La democracia para todos o la democracia para la élite. La seguridad del Estado o las incertidumbres del mercado. Es eso lo que está en juego en esta contienda. Después, si perdemos, ¿no se perdió el voto verde en el 89? ¿Sí o no? ¿Y el campo popular y la izquierda dejó de luchar contra el terrorismo de Estado? ¿Dejó de luchar contra los delitos de deshumanidad? ¿Dejó de luchar por verdad y justicia? Les pregunto. No, pero es cierto que después eso influyó en cómo podía, incluso se intentó hacer otro plebiscito y el hecho de que el voto verde se haya perdido tuvo su influencia en que volviera a ser derrotado tal vez, o no, yo qué sé, pero... Aún así, había alguien que decía, vos te vas a acordar, sos muy estudioso, que derrota tras derrota, si llegase a ser el caso, no le digo yo la frase esa, derrota tras derrota hasta la victoria final. Yo no creo que haya derrotas
pero en un plebiscito puede pasar todo. Pero no creo que haya derrotas cuando hay construcción de conciencia colectiva, cuando hay debate público de calidad y cuando se contraponen derechos contra privilegios. Yo me refiero a una cosa más, entiendo. Pero Conceptualmente lo entiendo. Dale. Porque lo entiendo eso. Ahora, vas a un plebiscito y en el plebiscito no hay empate. O sea, o se gana o se pierde. O se gana o se pierde. Correcto. Y en el caso de que se gana esa propuesta, entonces esa enmienda constitucional se produce, se incorporan determinados artículos, disposiciones transitorias, en fin, lo que está previsto en esa papeleta pasa a tener fuerza de ley, quiero decirlo, ¿no? Fuerza de ley constitucional, además, no cualquier ley. Pero si no sale, no sale, queda como estaba. Y ahí empieza el terreno de las interpretaciones, porque todo el mundo interpreta las cosas, ¿no? Si no sale porque la gente está respaldando lo que hay, no sale porque no se comprendió bien, no sale por la confusión. Todo esto es un tema de debate político, porque la vida sigue y la lucha sigue también. Y las luchas de ideas y de intereses no se detienen. No se detienen ni siquiera por los preceptos constitucionales. Fíjense ustedes lo que hace la derecha. En el 2004 se aprobó, un 65% de las personas aprobaron colocar en el artículo 47 de la Constitución que el agua potable es un derecho humano, un bien público, propiedad del Estado y no se puede privatizar. ¿Qué hace este gobierno? Le entrega 300 millones de dólares con los niveles de pobreza infantil que tenemos, con los niveles de presupuestales que está reclamando la Universidad de la República para expandirse para ir al Uruguay del futuro. En este contexto de enormes desigualdades, le entregamos 300 millones de dólares a un conglomerado de empresas para privatizar la potabilización del agua potable. ¿Y ese no es un argumento en contra? O sea, cuando se presentó esta propuesta, estaba discutiéndose en el Pichanete, yo te hice un mensaje editorial, yo no sé si ese día no estabas vos, que no habías estado justo en ese día, eso fue hace varios meses, y dije, bueno, ojo, y conceptualmente, ¿no? No me acuerdo exactamente mis términos, pero ojo, porque acá si la derecha sigue gobernando, podés ganar un plebiscito, podés ganar dos, claro, y le encuentran la vuelta para perjudicar el interior de los trabajadores, porque no dejan de ser un gobierno de clase, entonces no es que uno los puede obligar solamente a manuscrito, ¿no? Pero, estamos de acuerdo. No es lo mismo de todas maneras. Eso está siempre presente, cuando hay intereses contrapuestos. Bueno, por eso uno discute de la. Yo creo que ahí la Constitución lo que hace es colocar mayores condiciones o peores condiciones, pero no elimina la contienda, no elimina la lucha. Si se llegase a perder, yo creo que el plebiscito se va a ganar. Creo que se va a ganar, realmente creo que se va a ganar, porque fíjense ustedes que cuando se aprueba la reforma, yo esto ya lo dije acá mismo, ¿no? Pero es un elemento importante. Cifra, encuestadora de Canal 2, en fin, que trabaja para Canal 2, publica en marzo un sondeo de opinión pública respecto a la reforma del gobierno. El 54% de las personas consultadas estaba en contra, a favor solo el 27%, y el resto no tenía opinión formada. Cuando se consulta ahora, con todo la andanada, sin que salgamos fuerte de la cancha todavía, con toda la andanada del terrorismo verbal, en contra de esta reforma democratizadora que estamos impulsando, diciendo que vamos a confiscar fondos, etcétera, aún así, el 35% de las personas consultadas está a favor de firmar, quiere firmar, y el 15% está dispuesto a firmar. Y no salimos a la cancha. Yo creo que se va a ganar. Pero si se llegase a perder, insisto, porque era tu pregunta originaria, si se llegase a perder, pobre de los pueblos que ante una derrota dejan de luchar por su destino de libertad, de justicia, de dignidad. No planteo... No digo que tú lo plantees. Que eso se termine en la lucha popular. Lo que digo es en la interpretación que puedan hacer. Si eso consolida o no esta reforma. Esa es la pregunta. Porque la izquierda partidaria, no me refiero a la izquierda social, sino la partidaria, se manifestó mayoritariamente, no, creo que de manera unánime en el Parlamento en contra de esta reforma jubilatoria que aprobó el gobierno. Pero la estrategia, por lo menos la que han promocionado o promovido grupos muy fuertes dentro de la izquierda es: hay que ganar el gobierno y utilizar mayorías legislativas eventuales para derogar, bueno, acá lo dijo Lucía Topolansky, derogar lo que haya que derogar de esa reforma y ir hacia otra cosa, ¿verdad?
puede haber artículos que no, porque ¿te acordás que había artículos sobre los becarios de la ANI? Yo qué sé, eso es otra cosa. De Pedesiva, no me acuerdo. Pero bueno, ahí también en ese sector aparece, en esos sectores aparece, y si se pierde un plebiscito de este tipo, no queda políticamente consolidada la reforma. Es una interpretación. Es muy interesante esto que estás planteando. Te lo pregunto, es muy interesante, no, pero además es muy interesante, está bueno. Yo lo que creo, no puedo dejar de decirles esto, porque me parece que alimenta el debate. Sí. Creo que si durante los 15 años de gobierno progresista, con mayorías parlamentarias, se hubiera hecho la reforma de la seguridad social que se necesitaba, hoy este plebiscito no estaba arriba de la mesa. Entonces, quienes dicen, ¿no? Yo también lo tengo que interpelar, esto lo tengo que poner en discusión, quienes dicen que si se pierde el plebiscito hay cambios que quedarían inhibidos, yo creo que están evadiendo o de alguna manera no asumiendo su responsabilidad de que esta reforma constitucional hoy está planteada, porque durante los 15 años que gobernó el Frente Amplio con mayorías parlamentarias no se eliminaron las AFAP. Pero en el año 2008, sí, está bien, pero se hicieron otras cosas. Por supuesto, no se eliminaron estamos las hablando de AFAP, la seguridad que social. Tiene, y el lucro que significa, no sé, 20 millones. Yo lo que te digo que desde 2008 en adelante ingresó una cantidad de gente a la seguridad social que antes no tenía derecho a la seguridad social. Pero se creó la jubilación mínima. Está bien, pero se hay una cosa, aumentaron un Leandro, conjunto de hay presupuestos. una Eso cosa- no está en discusión. Eso, Leandro. Pero es lo que la derecha dice que afectó la sustentabilidad del Y sistema. lo que afectó la sustentabilidad del sistema es el agujero negro de la caja militar, que teniendo 50.000 personas y el BPS 700.000, se lleva al mismo déficit. No, pero yo creo que además hay otro problema. Las AFAP mismas son los que forjaron el agujero negro. Pues la mitad de la plata se te está yendo a las AFAP. 1.200 millones de dólares, Popi, por año. 1.200 millones de dólares por año que va a las AFAP. Yo lo que digo que No, eso es indefendible. Lo de las AFAP, para los que hemos estudiado el tema un poquito más a fondo, y yo no soy una persona especialista en temas jubilatorios, los hay muy buenos, hemos entrevistado incluso economistas jóvenes que se han dedicado a meter cabeza en esto, es indiscutible. Vos vas a un banco, ¿sí? Y depositas dinero tuyo, una cuenta, el banco puede usar ese dinero para hacer inversiones, pero a vos te paga un interés. Lo de la AFAP es al revés, vos depositas dinero y te cobran la comisión. Y lo usa además para hacer inversiones, o sea, es como que vos fueras el prestamista de la AFAP, pero en lugar de cobrar esto, interés, para que se vea la estafa de las AFAP, miren esto, ustedes lo deben saber, pero que está bueno que todo el mundo lo sepa, para quienes nos están viendo. Y le tuvieron que poner un límite a las comisiones, porque si la AFAP no te cobra una comisión de la rentabilidad, te cobra una comisión de tus ahorros. De la administración. O sea, de la administración, o sea, a la AFAP le puede ir mal, igual gana. El que pierde sos vos. Lo de la AFAP es insólito como está diseñado. Pero Sí, bueno. yo creo que me parece que hay varios problemas. Primero, yo no creo que la división con la izquierda social, la división o los caminos diferentes tengan que ver con cuestiones tácticas. Creo que hay cuestiones estratégicas e ideológicas a esta altura de la vida, como son las AFAP. Hay gente que compró las AFAP en la izquierda frente amplista y las compró y las defiende, ¿no? Y hay gente que no. Porque lo del plebiscito lo decía Botinelli. Es así, no influye. Bueno, pero eso está bien, pero esa discusión ideológica, en última instancia, es una discusión estratégica. Porque en realidad, si yo quiero armar, bueno, me tengo que salir del rol periodístico. Un instante nomás. Si yo quiero armar una organización policlasista, no puedo desconocer que hay intereses dentro de la propia organización, de sus bases, que tienen cierto enfrentamiento. No es lo mismo un trabajador que le va bien, no es lo mismo los bancarios, por ejemplo. Los bancarios no aportan a las AFAP. No, tienen su propia caja. Yo Toman lo que digo. decisiones, no que otros trabajadores, quiero decir, Pero acá vamos a discutir con la Pero realidad. hay una cosa- Vamos, Esa es realidad. vamos a discutir con la realidad. Pero lo siguiente te voy a decir. ¿Cuál es el tope obligatorio de contribución de un trabajador al BPS? Para alguien que gana muy bien. Supongamos un contador de una empresa muy importante que Un gana CEO, 400.000 pesos. Sí, ¿cuánto es? 210.000 pesos. Después de los 210.000 pesos no tiene obligación, 210.000, 215.000. Después de ese monto no tiene obligación de pagar el BPS. Entonces, ¿qué hace con el resto de la plata? Compra un seguro, invierte en la bolsa de valores, títulos, claro. títulos,
Ahí tiene la rentabilidad mucho mayor de la que le da las AFAP. Entonces, hay que salir del falso dilema de que eliminando las AFAP se impide el ahorro individual. No es así. No es así. No, yo solo digo que, que el ahorro individual le resulta conveniente al que tiene una capacidad de ahorro individual muy alta. Y la va a seguir teniendo después de esta reforma. Eso simplemente planteo Sí, que la eso... puede hacer, pero lo que pasa es que hay dos cosas. Y que hay sectores asalariados que tienen capacidad de ahorro Pero, individual. Leandro, lo acabo de decir, las personas Porque que yo tengan reinvento. altos ingresos pueden utilizar, tienen que aportar hasta los 215.000 pesos. El resto pueden comprar títulos, pueden invertir en la bolsa, pueden comprar un seguro. O sea que el ahorro individual en sentido estricto no queda. Entonces vamos a decir, Sergio Somaruga, decíselo a la gente porque ya estamos terminando. Con esta reforma que está promoviendo el movimiento social, en particular a los trabajadores, pero no solo los trabajadores, también está FUCBAN y otras organizaciones, la FEU, MISU, otras organizaciones del campo social, de acuerdo a lo que han estudiado, los estudios que tienen ustedes, ningún asalariado pierde. Obviamente que ningún asalariado Ningún asalariado pierde. Absolutamente. Y un sector importante gana. Y un sector muy importante. Esto es así, esto es evidencia empírica. Esto que voy a decir. Esto es ciencia. Evidencia empírica. La ciencia es más compleja. Esto es evidencia empírica. Usted sabe más que yo de esto. Es hombre científico. Yo soy apenas un trabajador. Bueno, dale, de dale. No es terraplanismo, no. Dale. El 58% de las personas que se jubilan por el sistema FAP cobran 1.900 pesos de jubilación. Sí. Esas personas se jubilan por el BPS, se van a jubilar por mucho más dinero, porque hoy la mínima es 17.000 pesos. Entonces, ya hoy es mucho más favorable jubilarse por el BPS que por la FAP. Lo que garantiza esta reforma, y esto está en el texto constitucional que se propone, es que no va a haber ningún tipo de perjuicio económico para ninguna persona. Ustedes calculen que el fondo de ahorro previsional que tienen retenido las AFAP, que le retienen a las personas, es de 21.000 millones de dólares. Esto es 1/3 del Producto Bruto. Eso va a pasar a manos del Estado, a través de un fideicomiso que va a gestionar y definir el Parlamento Nacional. Y además, los 1.200 millones de dólares que anualmente se devoran las AFAP, va a pasar a la garantía del Banco de Previsión Social. Y cada peso va a estar en la historia laboral de cada persona. Cada persona va a saber cuánta plata pasó de la FAP al BPS. Y al momento de jubilarse, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo en paralelo, no se aprueba la reforma, me jubilo por la FAP y me jubilo por BPS. Eso me da un monto X, ¿no? Ahora vamos a poner otro ejemplo. Se aprueba la reforma. La plata que vos tenés en la FAP pasa al Banco de Seguro, al BPS. Me jubilo. ¿Cuánto tengo que cobrar? X. Como mínimo, X. Lo mismo, exactamente lo mismo que con el sistema mixto. No nos queda más tiempo, pero nos quedaría, creo que la pregunta que se cae de Maduro es, bueno, si nadie pierde y ganan sectores tan importantes, ¿quién pierde? ¿La sustentabilidad de eso? Bueno, ahí está la pregunta clave que hoy decía Popi, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que no me dejaste tiempo. No me digas que vos tenés. ¿Pero tenés respuesta? Por supuesto. El movimiento sindical tiene respuesta para esto. Si me dejan... Te damos 3 minutos. Perfecto. Nosotros entendemos que hay 3 elementos que son sustantivos acá, que implican esta reforma constitucional genera condiciones para 2 cosas. Una reforma integral de la seguridad social sobre nuevas bases y una reforma tributaria de segunda generación, que es fundamental para el Uruguay del futuro. ¿Esto qué implica? 3 elementos, por lo menos 3 elementos. Primer elemento, eficiencia fiscal. La eficiencia fiscal. Hay unos niveles de evasión y elusión fiscal altísimos. El Estado no recauda lo que legalmente tiene que recaudar. Ese es un problema que el Uruguay tiene que superar con una ingeniería, con inteligencia artificial, con ingeniería legal, con dotación presupuestal para que los cuerpos inspectivos trabajen mejor. El propio BID, yo lo decía en el programa anterior, acá mismo, el propio BID determina que el transporte de carga, solo el transporte de carga, evade 120 millones de dólares al año. Le vamos a poner un SISTRAC mejor. Primer elemento, vos me preguntabas por la financiación. Sí. Primer elemento, eficiencia fiscal. Entre el 25 y el 28% del IRAE se evade. Ilegalmente, ¿no? La evasión es ilegal, es un delito. Eficiencia fiscal, punto 1. Punto 2.
revisar de punta a punta las exoneraciones que hoy tienen el capital en aporte al BPS y que representa una tercera parte del llamado déficit del BPS. ¿Hay sectores que van a tener que seguir exonerados? Sí, hay sectores que van a tener que seguir exonerados. Hay otros sectores que no solo no van a poder seguir exonerados, sino que van a tener que pagar más. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál fue el sector agroexportador? El año pasado fue récord de ventas. 13.500 millones de dólares. Nunca en la historia Uruguay vendió tanto. ¿Cuál fue el sector exportador de punta? En la punta. ¿Quién estuvo? Carne y soja. Exactamente, el sector cárnico. ¿Cuánto emplea el sector cárnico? 15.000 trabajadores. 15.000. ¿Cuánto se envía el seguro de paro por mes? 2.000. 2.000. Estos son datos del BPS. 2.000. 2.000 trabajadores mensualmente la industria frigorífica manda al seguro de paro, siendo la que más ganancia obtiene del Uruguay, ¿no? Entonces, por varios meses, a esos 2.000 trabajadores, ¿quién les paga el sueldo? El Estado. Y de esta manera, el frigorífico se exime de tener que pagarle y aumenta sus ganancias, siendo el sector uno de los sectores que más plata hace. Esos sectores tienen que seguir aportando 7,5% de aporte patronal. Entonces, hay que revisar el segundo concepto. Primer concepto, eficiencia fiscal. Segundo concepto, justicia contributiva. Hay que revisar las exoneraciones. Tercer y último elemento, una reforma fiscal de segunda generación que implique, por ejemplo, la fiscalía robótica. Y voy a ir a un ejemplo que la gente me va a entender. Porque la gente que va en auto, en moto, en el ómnibus, pasa por un peaje, ¿hay un funcionario o una trabajadora o un trabajador cobrando? No, hay una máquina. Antes había un trabajador, una trabajadora que cobraba un salario, supongamos, 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos hoy no van al bolsillo del trabajador, porque ya no hay trabajador, hay una máquina. ¿No será razonable que esa empresa, en vez de quedarse con los 50.000 pesos de ahorro por ese salario que ya no pague, se quede solo con 25.000 y los otros 25.000 los aporte a la sociedad? Eso lo dijo Pepe Mujica, que tenían que además aportar lo planteó hasta Bill Gates. los cajeros que son computadoras, entonces, que paguen también. Porque... Entonces, ustedes me preguntaron por pero eso el problema central. ¿Con eso ya va? Bueno, eso se lo tienen que preguntar a Rodrigo Alonso. Ustedes me preguntaron... No, porque hay un tema demográfico. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero te voy a decir una cosa. A Rodrigo se le voy a preguntar. Te voy a decir una cosa. Cuando uno entra a la página del Banco Mundial, yo los invito a que entren 5, irán 3. Al Banco Mundial, la página del Banco Mundial. En el 96, en el año o en el 95, vamos a poner el 95, ¿no? Con el sistema de seguridad viejo, anterior, que nos jubilamos con el 55% y con 60 años. Ahora nos vamos a jubilar con 65 y con el 45, según esta ley que aprobó el gobierno. Ahora, analicen el PBI del 95 y el PBI del 2022. Uruguay es 3 veces más rico hoy que en el 96. Ahora, ¿cuánta población teníamos en el 96? 3 millones y poco. ¿Y ahora? 3.400.000. ¿Y cuánto era el PBI del 96? Una tercera parte de lo que es hoy. Entonces, ¿el país es más rico o es más pobre? Entonces, una reforma, eficiencia fiscal, para combatir el delito del gran capital. Justicia contributiva, o sea, revisión de las exoneraciones, y una reforma tributaria de segunda generación. Con esos 3 elementos está la base conceptual, hay que esto traducirlo a números, es la base conceptual de sostenibilidad de una seguridad social en clave de derechos fundamentales. Muchas gracias, Sergio Somarúa, por habernos acompañado. Poppy creo que nos dejó, Sergio, un ratito para el café con Poppy en el próximo bloque. Pero estuvo muy interesante, por eso le dejamos más tiempo. A ver, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que... No te quedes con la última palabra porque... No, terminamos acá. Yo les comento una cosa más. Dale, decíselo. No, que la reforma tributaria del 2007 bajó el aporte patronal. Claro. De 15% a 7,5%. A 7,5%. Totalmente de acuerdo, Poppy. Vamos a un corte y ahora seguimos con el café con Víctor Hugo Poppy Avelando, el cafecito que nos va a dar el tiempo para tomar con Víctor Hugo Poppy Avelando acá en Segunda Legítima Defensa, segunda dosis.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Somos la voz de un pueblo que ríe y canta. Los que trabajamos cada día en todo el país. Con nuestros muchachos somos las voces de la esperanza. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Defendemos lo nuestro, los derechos de nuestros estudiantes, nuestros puestos de trabajo, nuestro sueldo, nuestra educación. AFUTU, defendemos lo nuestro. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa. Para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. 3 de cada 5 docentes en la universidad son mujeres y culturalmente son quienes destinan gran parte de su tiempo a tareas de cuidados, generando desigualdad laboral. Por eso no se dan fondos para expandir el sistema de cuidados en la UDELAR. Parece normal no tener apoyo para tareas de cuidado, pero no lo es. Por eso luchamos, para expandir los espacios de cuidados en la UDELAR. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, llegó el momento de decirles varias informaciones. Primera información. Viernes 27 de octubre vamos a hacer Legítima Defensa en Salto, con público. Y hay posibilidades de anotarse en una excursión que ya está armada. O sea, ya está todo el plan previsto en el 092-982-986 para salir con nosotros el viernes. Ese mismo viernes como a la madrugada salimos, o muy temprano, para llegar como al mediodía a Salto. Tenemos toda una jornada de actividades en Salto, tenemos el programa y después estamos, creo que en la posada del Daimán, y nos quedamos hasta el domingo, termas, todo espectacular. Los que quieran anotarse en esa excursión que vamos a hacer, que incluye además el programa, en el 092-982-986 pueden juntar información. La época del año es inmejorable para ese plan, que va a estar divino. Además, están abiertas también la posibilidad de anotarse en la excursión que vamos a hacer a España, norte de España y Portugal. Eso va a ser en mayo,
mayo, 25 de mayo al 12 de junio más o menos de 2024. También puedes averiguar en 092-982-986, conociendo el mundo con legítima defensa. Ahí me avisaron de SIUR que como 2 personas tuvieron que bajarse del viaje a Cuba. Hay 2 lugares. Por un problema creo que personal, tuvieron que bajarse. Hay 2 lugares para ir a Cuba este año, saliendo el 31 de diciembre hasta el 12 de enero. También en el 092-982-986. Les digo que eso estaba recontra agotado. Se habilitaron estos 2 lugares que espero que todavía estén. Esto me avisaron el día viernes. Así que bueno, escriban. Y si tienen suerte, una pareja, o 2 amigos, 2 amigas, en fin, hay lugar para la excursión a Cuba. Así que tenemos excursión a Salto con programa. Excursión a Norte de España y Portugal 2024 y excursión a Cuba este año 2 lugares únicamente, porque eso está recontra lleno, ya hay más de 70 personas anotadas y imagínate que originalmente eran 35 los lugares y llegamos hasta 70, pero bueno, quedaron 2 ahora. Popi, tenemos unos minutitos para comentar en este tomando un café los temas de la semana. ¿Con qué querés empezar? Te propongo empezar con la interpelación que hizo el diputado Nicolás Viera al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con todo su equipo. Qué derrota, ¿no? Qué derrota de Bustillo, que me dijeron que se fue presentando a las 7 de la mañana en el ministerio los días anteriores, estaba muy nervioso, él habitualmente va después del mediodía, tratando de conseguir que lo acompañaran, y no tuvo suerte, no lo acompañaron todos los que él quería. Nicolás Viera, el diputado que había estado acá hace poco, espectacular, lo deshizo. Es bueno Nicolás Viera, ¿eh? Si no lo tenés, tenelo, es bueno. Lo deshizo con una cosa recontra fundamentada, absolutamente indiscutible, y preguntas completamente lo masacró. No sé, era indefendible, ¿no? Bueno, es indefendible, pero hay que saber interpelar. Para la primera experiencia como interpelante, a mí me impresionó. Está por ahí el video. Y es nuevo la cámara, ¿no? Sí, creo que es de este periodo, pero el militante del MVP es muy bueno. Es muy bueno. Ya ha estado en algún programa y demuestra esa solvencia. Una semana. Sí, hace poco. Y ahora es el nuevo, está en el ejecutivo del MPP y es el nuevo responsable de Relaciones Internacionales del MPP. Pero fue impresionante la interpelación, que no tuvo el efecto de censurar, porque la coalición sabroqueló. Sí, bueno, pero tuvo el efecto de que el Poder Ejecutivo tiene que sacar a los 3. Le pida que destituya, que renuncien todos. Que renuncien los que fueron nombrados y los 3, el secretario general y los 2 que quedan, ¿no? Y si se abroquelan, ¿qué pasa? Porque Lust, viste, que dijo, bueno, si se abroquelan hay que ir, si se amotinan y no renuncian, hay que ir por no sé qué procedimiento. Ahora la Junta Departamental de Salto también le está pidiendo que renuncien 39 personas, 10 de los cuales son ediles. Es escandaloso. Y creo que es menor que lo que hay en la CARU, por lo que ha dejado trascender Daniel Caggiani y Cecilia Botino de lo que han averiguado de CARU. Qué impresionante, ¿no? Sí, además son del sector de 404, ¿no? A 404 sobre todo. Del sector de Álvaro Delgado. Sí, aire fresco. Aire fresco. Lacayismo puro, lacayismo POU puro. Sí. Bueno, eso es uno de los datos de la semana. Otro dato ha sido las ocupaciones protagonizadas por estudiantes en la universidad, en muchas facultades. Sí. Ciencia de la comunicación, humanidades, psicología, sociales, ingeniería, estoy citando de memoria, arquitectura. Reclamando presupuesto. Sí. Y en el Liceo Zorrilla, que estuve. Sí, te vi en televisión. Fui hasta ahí porque me dijeron que había un gran despliegue policial, entonces fui y efectivamente había un despliegue policial impactante. Ya lo conté el viernes. Toda la republicana, ¿no? Todo, grupos de choque, todo. Armas largas. Suerte que apareció el consejero Julián Mazzoni, representante de los docentes,
entró al liceo, había muchos estudiantes adentro y muchos estudiantes afuera también, haciendo el aguante. No querían salir los estudiantes si no se les fijaba por lo menos una instancia de diálogo, y Julián Mazzoni logró conseguir una instancia de diálogo entre el CODICEN y había los dos estudiantes. diputados también, ¿no? Yo vi a Lucía Echeverri, vi a Micaela Melgar, vi a Margarita Litvich, había legisladores. Que es una garantía eso también, ¿no? Y bueno, Para eran los los muchachos. únicos que la policía escuchaba y dejaba entrar a hablar con los estudiantes, porque te dicen, no, pero si aparecen políticos... Bueno, lo cierto es que a los periodistas no nos dejaban pasar de la línea de fuego esa que armaron. Por lo menos los legisladores son los que podían hacer un lleva y trae para evitar... ¿Qué querían evitar los legisladores? Que hubiese una represión con palos y chiquilines menores de edad lastimados. Bueno, no se me ocurre una función más noble de un legislador representante de la población montevideana que evitar que le peguen a los chiquilines, ¿no? Pero ha sido siempre además la práctica de los legisladores, sobre todo de frente amplistas, ¿no? Sí, a presentarse en los conflictos sociales, claro. Para garantizar la suerte de los manifestantes, ¿no? Sí. Pero qué imagen la que da Robert Silva antes de irse ya candidato o precandidato del Partido Colorado. Ese despliegue excesivo de fuerzas policiales, grupos de choque, chiquilines, todos chiquilines de 14, 15 años adentro. Porque también dijeron, no, que hay un cordón, dijeron en la prensa, un cordón de seguridad en la puerta del liceo y esos no eran estudiantes de tan jóvenes. No, bueno, pero había estudiantes de la universidad, de la FEU, claro, que estaban haciendo solidaridad y se pusieron un cordón, lo que es lo más normal del mundo. Algún docente de FENAPES también, o sea, son sindicatos que hacen de la educación que también ponen el cuerpo además. Lo hacíamos nosotros cuando éramos integrantes de la FEU o estudiantes. Te pones tratar de facilitar el diálogo, pero también evitar que repriman, ¿no? Y evitar provocaciones también. Y evitar provocación. Bueno. Después, la interpelación, la represión. La rendición de cuentas que se votó, ya estuvimos analizando con el Esker. Qué creíble lo de los fiscales, ¿no? Ese artículo que trata de impedir que los fiscales después ejerzan la profesión. Eso es tremendo, ¿no? Eso es discriminador. Eso es en función de toda la arremetida que hay contra, no sé si llamarle la justicia, porque la justicia son los jueces, estos son fiscales que son parte del Ejecutivo, pero el sistema judicial, podríamos decir, ¿no? Porque empezó contra Jorge Díaz y ha seguido contra todos los fiscales. Y además, el partido original eran 3 años, ¿no? ¿Y de qué iban a vivir? Ahora parece que les votan un subsidio por 1 año a los fiscales comunes. Creo que así. Y al fiscal de corte 3 años. Sí. Es una permanente persecución a la justicia que ha protagonizado este gobierno. Sí. Pero la intención de intervenir en la justicia, ni hablar de lo que han hecho en la justicia, cuyo caso emblemático es lo de Fossati. Por supuesto que Fossati participa de eso, porque ella podría haber resistido, pero está claro, ¿no? Pero es permanente. Y claramente los fiscales, los representantes de los fiscales, como William Rosa, presidente, no están solos porque fue reelecto. Sí. Hace pocos días fue reelecto por amplia mayoría de los fiscales, o sea, tiene respaldo de sus colegas. Todos se sienten así, como muy presionados, ¿no? ¿Te acordás que le habían querido crear el delito de prevaricato? Sí. Le habían es permanente la persecución. Pero además, yo lo que... Viste que la derecha siempre se llena la boca con la división de poderes, ¿no? La república, la democracia representativa, pero cuando hay que pegarle a la justicia no tienen problema ninguno. Ellos quieren tenerla atada. Entonces, hace rato. Y además, si no la logran tener atada en el próximo, cuando dejen de tener fuero. Lo cual también plantea una discusión que hay que dar más adelante. ¿Qué tipo de democracia se necesita? ¿No? Porque así como en el resto de América y en el mundo está la judicialización de la política y la politización de la justicia,
son arremetidas contra ese famoso esquema de Montesquieu, ¿no? Que te está demostrando que tiene sus debilidades, ¿no? Otra cosa es esto de UPM, ¿no? Y la multa. La multa es muy chiquita para lo que hicieron. Si es como se está... Como está diciendo, sí, la soda cáustica esa que Y tira. si 1 millón de litros de Es una- soda cáustica. Es una barbaridad. Y sí, es un Liquidó toda la fauna. hidróxido de sodio, una base muy fuerte, o sea, alcalinizó todo eso y liquidó la fauna del arroyo Sauce. Y afectó en parte al Río Negro, parece. Y afectó el Río Negro, más allá de que después eso se diluya. Dice que cuando hicieron el chequeo, digamos, de existencias, no encontraron ningún pez ni crustáceo en el curso. Sí. O sea, nada, ni cangrejos, ni peces, El arroyo nada. nada. Liquidaron. Un delito ambiental, indudablemente, por el cual se le aplica una sanción, pero es una sanción que es muy poco dinero pues no le mueve la aguja a UPM, ¿no? No. Y ante una cosa Hay que ver cómo son los controles. extinguió un ecosistema en un afluente del Río Negro. Hay que ver cómo es el control del Ministerio de Ambiente, ¿no? ¿Cómo se controla eso? Porque hay que empezar a controlar esas cosas. Que con la planta primera, la de Boldia, ¿te acordás? El río con la Argentina, en el Solo Río Uruguay, debe ser las plantas que tienen más control debido al conflicto que hubo, ¿no? Porque realmente hubo un conflicto muy grande ahí y estaba el ojo puesto en eso y seguramente los controles son más rigurosos que acá. Sí, de todas maneras, el tipo bueno, no me quiero poner en... O sea, el volcado de hidróxido de sodio, soda cáustica, en el río, o sea, no tiene nada que ver con las otras cosas que se pensaba. ¿Sí? No es esto de las dioxinas ni nada por el estilo, es otra cosa esto. ¿Sí? Esto es un proceso industrial que tiraron una base, me refiero a una base en sentido... Se usa para blanquear, ¿no? Bueno, utilizaron un ácido, ¿conoces? Un ácido, bueno, esto es una base, lo contrario, muy fuerte, la tiraron al agua, yo qué sé por cómo fue que cometieron esa brutalidad. Pero imagínate, y por suerte no había gente, no sé, ¿no? Porque eso puede dañar. Sí, claro. Y se hallaron peces muertos a raíz de esto, ¿sí? En una cañada ahí cercana a la planta. Y bueno, ahora tienen que recuperar el ambiente, pero qué preocupante, hay que, si no cuidamos, si no nos ponemos serio con el cuidado del medio ambiente, los procesos industriales están generando efectos devastadores, no en Uruguay, en todo el mundo. Yo miraba el otro día en televisión las inundaciones en Nueva York. ¿Viste que se inundó el metro? Además de que está lleno de ratas Nueva York. ¿No? Sí, pero eso es efecto del cambio climático. Bueno, hay gente que lo niega el cambio climático, ¿no? Y si uno mira las gráficas de temperatura, promedio de temperatura por mes que están hechas desde hace no sé cuántos años, este año ha sido como el más caluroso de los últimos no sé cuántos miles de años. Y en 20 años creo que aumentó 1 grado promedio. ¿Te das cuenta que eso en 100 años te aumenta 5? Ya este verano en Europa y en zona Sí, fue terrible. hubo zona de 50 grados de temperatura. El otro día hubo como un evento de alta temperatura en Brasil, llegó a 45 grados. Es mucho. Está complicado eso, Popi. En San Pablo, ¿eh? Sí, está muy complicado, Popi. Bastante abajo. Y aparecieron peces muertos también acá en las playas de Montevideo. No se sabe por qué. Bueno, y tenemos todo el tema de la gripe aviar, ¿no? Se están muriendo los lobos. Sí. Sí. En fin, están sucediendo cosas en el ecosistema, los ecosistemas muy complicados. Sí. Popi, me queda solo comentarte que la semana esta debió reunirse la ATD de secundaria, el 3, fecha que estaba arreglada desde el principio de año,
ATD es un organismo. Sí. Y el domingo pasado, la Dirección General Secundaria, suspendió. Jennifer Chenro, la suspendió. Y la suspendió porque sabía que 240 ATD de liceos, o sea, ATD de 240 liceos, se habían pronunciado en contra del proyecto de reforma curricular con argumentos muy sólidos. Solo 2 estuvieron a favor. Y en votación dividida, o sea que 240. Iba a ser una masacre para la ANEP. Y suspendieron la ATD. No quieren pronunciamientos. Sí, además, acordate que renunció el 2, ¿no? De secundaria. Y además renunció el 2 de secundaria. Porque no lo consultan. ¿Qué situación? Sí, no sé cómo van a ordenar eso sin Robert Silva. Les va a ser bueno, difícil. Y con Robert Silva, que lo único que le interesa es su candidato. Por eso, ahora... Poppy, seguiremos conversando de todas estas cosas el próximo domingo. Dale. Gracias, Poppy. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Dejen comentarios a ver si nos vieron por UCL, también díganlo. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.